Bueno, nos vamos a la etapa 4, que es trabajar con triángulos oblicuángulos. ¿Qué son los triángulos oblicuángulos? Son los triángulos que no tienen un ángulo de 90. Entonces pueden tener ángulo mayor de 90 o menor de 90. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar este tema? En base al plano cartesiano. El plano cartesiano ya lo viste desde primaria. Es la unión de dos rectas numéricas, un eje al cual le vamos a llamar X y otro eje cual le vamos a llamar Y. La unión de los dos ejes está el origen, el cero, el origen. De ahí partimos hacia la derecha, van a estar las X positivas, hacia la izquierda las X negativas, hacia la parte de abajo las Y negativas y hacia la parte de arriba las Y positivas, formando cuatro espacios. Estas zonas que se les llaman cuadrantes. Se enumeran con números romanos, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Y cada una de ellas en sus uniones de los ejes van a generar signos. O sea, si tú estás en esta zona del cuadrante 1, estás en la zona de los Y positivos, X positivos. El primer valor, chicos, siempre es de la X y el segundo es de la Y. Si estás en el cuadrante 2, la zona es de la X negativa, aquí está, y de la Y positiva. Si estás en el cuadrante 3, la zona sería de la X negativa y de la Y negativa. Del cuadrante 4, la X positiva y la Y negativa. Ahí se puede percibir mejor. Ok, ¿cómo lo relacionamos un poquito así básicamente para trabajarlo? Ya lo vamos a trabajar con más detalle, pero entonces ocupamos el plano cartesiano, ya lo ubicamos, ya lo recordamos, y relacionarlo con grados. O sea, para acá de este lado vamos a iniciar nuestros grados en 0 grados, nuestros ángulos, perdón, aquí 90, 180 y 270. ¿Por qué razón? Porque vamos nosotros a hacer una abertura del ángulo. Acuérdate que el ángulo es la unión de dos rayos, entonces la unión nos va a representar el origen y vamos nosotros a ir abriendo. Si estás en 0 grados, quieres, por ejemplo, un ángulo de 45 grados, ahí sería aproximadamente. Sigues abriendo hasta llegar a una L, que es un ángulo de 90 grados. Sigues abriendo 180, 270 y dar una vuelta completa los 360 grados. Entonces, ¿qué voy a interpretar aquí? Por ejemplo, si tú estás aquí, por ejemplo, estás hablando que hiciste un movimiento de aquí hasta acá. Aproximadamente, ¿cuántos grados son? Vamos a poner que son 120 grados. ¿Qué debes nosotros más o menos relacionar para ubicar esto primeramente para trabajarlo? Que el 120 se posiciona en el cuadrante 2. El 120 está en el cuadrante 2. Parte de aquí hasta acá. Este es el ángulo en el cuadrante 2. Entonces yo te puedo poner, inclusive también decirte, a ver, ¿en qué cuadrante está el ángulo de 300 grados? 300 grados, pues sería un movimiento que tendrías que hacer de aquí, del origen, hasta acá. Movimiento en contra del reloj. Si hasta acá son 270, pues aproximadamente quedaría aquí. Estamos hablando de un movimiento de aquí hasta acá, serían 300 grados. Un poquito más, un poquito menos. Es nada más, no es exacto, pero podemos ubicar que el 300 estaría en el cuadrante 4, ¿sí? En el cuadrante 4, por ejemplo, sin hacer nada, yo te diría el ángulo de 200 grados, 250 grados. Ya tú te imaginas el plano cartesiano, 250 estaría entre el 180 y 270, este estaría en el cuadrante 3. Estos son ángulos en posición normal. O sea, posición normal es que parte del 0 hasta llegar a una vuelta completa de 360 grados. ¿Ok? A ver, déjame borrar poquito para explicarte algo. Ok, ya lo borré y va a tratar de hacer otra cosa. Ok, entonces nosotros tenemos un ángulo en posición normal. Si nosotros tenemos un ángulo en posición normal, vamos a poner aquí de... Ay, se me fue un poquito chueco. Perdón. Es que con una mano estoy teniendo el celular y con la otra estoy escribiendo. Aquí tengo regla, miren, lo puedo hacer con regla. Aquí está mi regla, pero necesito las dos manos y no puedo ahorita. Entonces, vamos aquí más o menos. Vamos a suponer que este es de
60 grados, para entender algo. Entonces, este es en posición normal. Normal es que llegue del 0 al 60. Entonces voy a tener aquí dos cosas más. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si yo, lo voy a hacer con otro color, con un azul? ¿Qué pasa si yo parto del 0, pero doy más de una vuelta y llego otra vez ahí? Al llegar otra vez ahí, llego al mismo lugar, pero lo estoy indicando con un movimiento, ¿sí? Que dio más de una vuelta. ¿Qué puedo interpretar ahí? Ya no está en posición normal. A esto se le llama ángulo. Este marcador nos raya muy bien, ya para jubilarlo. Ángulo coterminal. ¿Y qué es un ángulo coterminal? Es el ángulo que está en la misma posición, pero que generó otra más vuelta en mi plano cartesiano. Estamos hablando que este ángulo coterminal serían los 360 grados, que es una vuelta completa que dio de aquí hasta acá. Más aparte, esos 60 que ocupó, ¿sí? Esos 60 que ocupó para llegar a esa misma posición. Entonces, ese ángulo sería ¿de cuánto? De 420 grados. O sea que quiere decir que el ángulo de 60 y el ángulo de 420, los dos están en la misma posición en el plano cartesiano, pero uno dio digamos, no completó una vuelta y el otro dio más de una vuelta. Digámoslo así en maneras bien básicas para que me entiendas esto de en posición normal y en ángulo coterminal. Ángulo coterminal quiere decir entonces que llegue a la misma posición normal, pero dando más vueltas. Inclusive puedes no solo dar una vuelta, puedes dar ¿cuántas? 2, 3, 4, en fin. Y puede haber más de un ángulo coterminal para una situación. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tengo dos situaciones. Posición normal y ángulo coterminal. Vamos a poner otra situación. Déjame ponerle pausa. Ok, vamos a ver si esto queda un poquito más claro. Y aparte anexar a otras dos cuestiones que vamos a ocupar también. Entonces mi ángulo, ¿sí? Mi ángulo en posición normal, ángulo normal. Ahora lo puse, si te fijas, lo tracé de 300 grados. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál sería su ángulo coterminal? ¿Cómo determinar un ángulo coterminal? Puedes hacerlo visual, si ayuda, si tú entiendes que de aquí son 300, le das otra vuelta y llegarías aquí. Entonces, matemáticamente o sumando, digámosle, tendrías que sumarle 360, que sería una vuelta más, ¿sí? Y llegar a esta posición del 300, que me quedaría 660. 660 sería su coterminal. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta de aquí? ¿Qué pasa si yo el movimiento del eje X positivo, o sea, del 0, ahora lo hago para acá? O sea, si yo hice mi movimiento para acá, para mis 300, yo hago para acá, esto sería un movimiento de 60 grados. Pero aquí viene la cuestión, si tú haces tu giro a favor de las manecillas del reloj, ahora estás diciendo que trabajaste con 360 grados negativos. Entonces, ¿cuál sería su lado coterminal del menos 60? Tendrías que dar una vuelta negativa para acá, para llegar a ese mismo lugar. O sea que a menos 60, aquí del coterminal al menos 60, le agregarías menos 360 grados. Estamos hablando de menos 420 grados. Sería el lado coterminal de menos 60. Entonces también hay ángulos negativos si el giro lo haces hacia el favor de las manecillas del reloj. Ok, déjame pausar el video y a lo último de esto. Ya nada más para finalizar. Ya hice otra vez mi plano cartesiano, ya era mucho estar escribiendo sobre él.
Si mi ángulo en posición normal llega al borde de los ejes en mi plano cartesiano, a este se le llama ángulo cuadrantal. Cuadrantal, ya no me alcanzó la L. Bueno, ángulo cuadrantal. El ángulo cuadrantal es aquellos que toca a los ejes. O sea, estamos hablando que el ángulo cuadrantal es 90 grados. Bueno, inicia es el del 0 grados, el 90, ¿sí? El 180, ahorita ahí voy. El 270, el 360. ¿Y cómo encontrar otros ángulos cuadrantales? Bueno, pues lo mismo que ahorita estamos viendo, ¿cómo le haría yo para llegar a una vuelta completa y aterrizar otra vez al 90? Entonces, el 90 más 360 me darían, aquí llevo 5, 450 grados. El 450 grados sería el ángulo, ¿sí?, que nosotros coterminal de un ángulo cuadrantal. Y así le puedes seguir al otro ángulo que está acá, le sumas la otra cantidad y los vas encontrando. Sería todo, chicos, lo que nosotros ocupamos para iniciar la semana.